Bueno, la conferencia que vamos a ver ahora se llama La consumación de la historia humana, ¿sí? O lo que es lo mismo, los últimos días. ¿Por qué? ¿De qué trata esta conferencia? En realidad, los creyentes han estado esperando siempre los últimos días. Y ya hemos mencionado varias veces que, por todo lo que hemos visto en las conferencias y lo que vamos a seguir viendo, que estamos ahora en los últimos días. Pero ¿qué significa los últimos días? Porque en realidad la creencia de muchísimas personas hasta hoy en día es que cuando lleguen estos tiempos van a ser tiempos de catástrofes y que va a ser el fin del mundo. ¿Sí? En realidad, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa que va a ser el fin del mundo y por qué estas catástrofes? ¿Y qué es lo que podemos esperar realmente que ocurra? Literalmente, muchos creyentes pensaron, y aún millones de personas creen todavía, que cuando lleguemos a estos tiempos, los últimos días, con la llegada del Señor de nuevo, cuando vuelva Cristo, lo que va a pasar va a ser simplemente el juicio final, y simplemente aquellos que cumplieron serán tomados y los que no cumplieron serán quemados en el infierno eternamente. Bueno, sí, en realidad la Biblia dice algo semejante y mucha gente se ha aferrado a eso y han vivido manteniendo esa creencia, y como sostienen, inclusive muchos grupos religiosos que sostienen que ahora estamos en los últimos días y que por lo tanto va a ser el fin del mundo. Y mucha gente está confundida y se pone a pensar, ¿será así? ¿Será el fin de los tiempos? En realidad, nosotros hemos visto, yo les comenté en un principio, que en Mateo, en Isaías 46:11, que Dios dice, tal como lo he pensado, así lo haré, tal como lo he planeado, así lo realizaré. ¿Se acuerdan? O sea, esto muestra el carácter de Dios. Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Él tenía un plan cuando creó al hombre. ¿Sí? Creó a Adán y Eva para que sean los padres de una humanidad verdadera y que a través de sus descendencias se formaran familias verdaderas, sociedades verdaderas, naciones verdaderas, un mundo verdadero que sería el reino de los cielos. Cuando el hombre cayó, Satanás se apoderó de los hijos de Dios, ¿sí? Y creó el infierno. Entonces Dios comenzó, como hemos visto, con toda esta fórmula del fundamento de fe, fundamento de sustancia, comenzó todo un trabajo para crear de nuevo el reino de los cielos. Si fuera así, que en los últimos días Dios simplemente va a enviar a Cristo y de la noche a la mañana será un juicio, el juicio final, y todos aquellos que cumplan serán arrebatados con Dios o con el Señor y los demás serán destruidos, yo les hice una pregunta a ustedes en algún momento. ¿Qué porcentaje piensan ustedes? ¿Se acuerdan que preguntaba eso? ¿Qué porcentaje piensan ustedes que se va a salvar? ¿Qué porcentaje en el mundo hay de cristianos verdaderos? Para poner un pequeño ejemplo, un cristiano verdadero es aquel que ama a su enemigo, ¿no? Y no alguien que lo tolera, no alguien que lo aguanta, no alguien que no lo mata simplemente, sino que lo ama de verdad, tiene amor por su enemigo. Y uno a veces, algunas personas tienen, gracias a Dios, enemigos pequeños, ¿no? Simplemente alguien que lo critica o alguien que no le gusta mucho. Pero ¿qué pasa con alguien, por ejemplo, que violó a mi hija o que la asesinó? ¿Puedo amarlo? ¿Cuántos de ustedes piensan que pueden amar a ese tipo de enemigos? ¿Qué porcentaje? Alguien me dijo en el público, un 10%. Bueno, yo dije, qué optimista. Si un 10% de las personas pudieran amar a la persona que mató a su propio hijo, wow, el mundo sería mucho mejor de lo que es. Pero aún así yo lo acepté y dije, bueno, digamos que es un 10%. Entonces Dios se rescata a ese 10%. Pero el otro 90% tiene que morir en el infierno. Supongamos que sea más de un 10%. Supongamos que sea un 20%, un 30%. ¿Sí? El 30% de la gente ama a su enemigo de verdad, de corazón, y practica todo y no tiene pecado. ¿Aún así Satanás sería victorioso en un 70%? No. Tal como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Él no va de ningún modo a perder a nadie. ¿Cuánto va a tardar Dios en salvar a la humanidad? Depende del hombre. Podemos seguir sufriendo mucho más todavía.
depende de nosotros, pero Dios va a perseverar. Pero sin embargo leemos en las Escrituras, vamos a leer acerca de los últimos días, qué dice y qué significa. Porque decir que algo es simbólico no es suficiente como para decir, bueno, como es simbólico lo dejo de lado. Aún los símbolos representan algo, aún los símbolos significan un mensaje importante, ¿sí? Entonces vamos a ir analizándolos de a poco. Por ejemplo, si leemos en 2 Pedro 3:10, habla de los últimos días y dice, pero el día del Señor, o sea, cuando venga el Señor, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea que la tierra se va a quemar en los últimos días. Y hay muchas partes en la Biblia que mencionan algo semejante, que en los últimos días la tierra se va a quemar. En Mateo 24:29, Mateo 24:29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. De nuevo, qué bueno, ¿no? En cierto sentido, sería mucho más fácil. Creemos que va a ser algo milagroso, ¿no? Que en las nubes del cielo llegará el Señor con un coro de ángeles, con trompetas. Entonces, ¿quién va a tener duda? Nadie va a tener duda, ¿no? Aún el más ateo de pronto si ve a Cristo llegando en las nubes con un coro de ángeles y trompetas. Después vamos a ver en otras conferencias que hay versículos en el Apocalipsis que dicen que el Señor va a ser perseguido cuando venga, que habrá gente que va a creer en Él y lo va a seguir, los suyos, los llamados elegidos y fieles, pero habrá otros que no van a creer y van a perseguirlo. Bueno, qué raro, ¿no? Si viene el Señor en las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria, con un coro de ángeles, con trompetas, ¿quién no va a creer? Y dice que cuando esto ocurra, entonces también, de nuevo, todo será quemado y la tierra será destruida. Si leemos en la primera, los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, que aquellos que fueron buenos, aquellos cristianos verdaderos, serán arrebatados hacia al aire, y se encontrarán con el Señor ahí en el aire, y la tierra será destruida. ¿Sí? Bueno, hay mucha gente que cree en esto y mucha gente que no cree en esto. Quizá la mayoría no cree en esto, se da cuenta que es simbólico. Pero nosotros no podemos menospreciar y mucho menos burlarnos de las personas que creen literalmente que esto va a ocurrir. Porque ellos están esperando que esto ocurra de verdad. Y a veces suena un poquitito, para el que ya entendió, a lo mejor suena un poquitito hasta gracioso, podríamos decir. Yo sé que hay algunos lugares, un misionero cristiano, amigo mío, había sido misionero en Bahamas, y decía que ahí él veía, por ejemplo, carros de cristianos fundamentalistas que llevaban una calcamonía atrás, ¿no? Que decía, cuidado, porque el que maneja es un cristiano verdadero, y si Cristo llegara en ese momento el auto podría quedar sin conductor. Bueno, ese sería el menor de los problemas, que el auto quede sin conductor. La tierra se va a prender fuego, se va a destruir todo. ¿Qué problema hay que un auto se quede? Pero ellos lo creen así literalmente. E inclusive sabemos que hay iglesias, templos, ¿no? Que tienen su techo corredizo, por las dudas que llegara el Señor, que se pudiera correr el techo para que ellos puedan ser elevados al cielo. ¿Está bien?
Es así. Con todo respeto lo digo, hay gente que cree en esto, vamos a aclarar, porque para eso estamos en los últimos días, para ver qué es lo que significa esto. ¿Sí? La Biblia también dice que en los últimos días será el fin de los misterios y que tendremos que profetizar nuevamente, Apocalipsis 10:11, profetizar nuevamente contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ¿para qué profetizar? ¿Para qué volver a enseñar a todos si todo se va a prender fuego y todos se van a ir al infierno, ¿no? Pero además dice que será el fin de los misterios y como dijimos, estas cosas son misterios. La gente quiere saber realmente qué es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Bueno, por suerte la Biblia también nos aclara en realidad en todo momento qué es lo que las cosas, aún escritas en forma simbólica, significan. Si nosotros observamos en realidad, vamos a analizar un poco gráficamente cómo era el plan de Dios. ¿Sí? Dios creó al hombre para que el hombre girara alrededor de su voluntad. ¿Sí? Dios en la posición de sujeto, nosotros en la posición de objetos, estaríamos girando, para decirlo de algún modo, alrededor de la voluntad de Dios. Cuando el hombre llegara a la perfección, cruzando por las 3 etapas, etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento, cuando el hombre cruzara por estas 3 etapas, al llegar a la perfección, estaría conectado completamente con la voluntad de Dios. O sea, dicho en estas palabras, estaría girando alrededor de la voluntad de Dios. ¿Sí? Bueno, podemos decir, como Adán y Eva llegaron a cubrir la etapa de formación y la etapa de perfeccionamiento, la etapa de formación y la etapa de crecimiento, podemos decir que ellos giraron alrededor de Dios un tercio, ¿sí? Y otro tercio. Pero la última etapa, esta, no se cumplió. ¿Se entiende? O sea, es como si esta última parte no se haya cumplido. Entonces el hombre giró alrededor de la voluntad de Dios un poco y acá se desvió. Y empezó a girar alrededor de la voluntad de Satán. ¿Sí? Entonces, hay momentos providenciales, hay tiempos providenciales, donde Dios intenta recuperar al hombre para que vuelva a girar alrededor de su voluntad. Y eso es lo que la Biblia llama los últimos días y el fin del mundo. ¿Pero qué fin de qué mundo? El fin de este mundo. No literalmente el fin del planeta Tierra. Y ya lo vamos a ver en la Biblia que lo aclara muy bien. Dicho en otras palabras, Dios, eterno, absoluto e incambiable, va a recuperar al hombre dentro de su dominio. Y el hombre cayó bajo el dominio satánico. Adán, Eva y sus hijos. Familias falsas, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso. ¿Saben por qué Dios no intervino en la caída? Yo lo expliqué muchas veces, ¿no? Dios no interviene en la caída principalmente porque es una responsabilidad del hombre. ¿Sí? El hombre tiene su libre albedrío, su parte de responsabilidad. Pero aparte, porque todo lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver algo Dios, hereda las características de Dios de ser eterno, absoluto e incambiable. El mal no. El mal no tiene nada que ver con Dios. Por lo tanto, al no tener nada que ver con Dios, sí o sí puede llegar a un punto máximo de desarrollo, pero después tiene que caer. Todas las cosas que son falsas llegan a un punto máximo a lo sumo de desarrollo, pero después tienen que caer. Por eso Dios no toca el proceso de la caída, no tiene nada que ver con él. Entonces sí o sí tiene que desaparecer. ¿No creen ustedes que una familia falsa, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso como el que vivimos, tiene que desaparecer? Si Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable, este mundo tiene que desaparecer. Es el mundo satánico. Por esa razón Jesús decía, mi reino no pertenece a este mundo. Él había nacido acá. ¿Sí? Nació sin pecado, nació fuera del dominio satánico. Por eso él decía, mi reino no pertenece a este mundo. Y hay especuladores, y hay tanta ignorancia, y hay, por otro lado, gente que ha intentado saber, especulando de cualquier cosa, que hasta han dicho, yo lo he escuchado, grupos que creen que Jesús era extraterrestre. Porque él decía que él no pertenecía a este mundo.
Pero no se refiere literalmente a este planeta. Él nació en este planeta. Todos saben que nació en este planeta. ¿Se entiende la diferencia? Lo que estoy hablando de los dos mundos, ¿no? Son dos mundos, no dos planetas. Son dos mundos diferentes, el mundo del mal y el mundo del bien. Entonces, cuando la Biblia dice que el mundo será destruido, significa esto. Esto va a ser destruido. ¿Sí? Y vamos a verlo. Ahora lo voy a probar bíblicamente. Entonces, hay momentos providenciales donde el hombre establece ciertas condiciones y Dios tiene la posibilidad de recuperar al hombre. La primera vez fue en la época de Noé. En la época de Noé también fueron los últimos días. Leámoslo. En Génesis capítulo 6, versículo 13. Vamos a poner acá mejor. Génesis 6, 13. Dice así. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Destruyó Dios el planeta en la época de Noé? No, el planeta siguió existiendo. ¿Sí? Son momentos, ¿no? Momentos donde Dios intenta terminar con esto. En la época de Noé, si se hubiera establecido correctamente el fundamento, dijimos Dios podía haber enviado al Mesías en aquella época. Como esto falló, entonces, vemos en Malaquías 3:19 que Dios vuelve a intentar los últimos días en la época de Jesús. La época de Jesús también iban a ser los últimos días. Malaquías 3:19. Porque he aquí, viene el día ardiente. El Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, o sea, todo lo que habla es ya para la llegada de Cristo, ¿no es cierto? Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, pero no abrazar cariñosamente, ¿no? Sino de brasas. Aquel día que viene los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, todo va a ser arrasado por el fuego cuando venga el Señor, decía Malaquías. Malaquías, profeta del Antiguo Testamento, anunciando la llegada de Cristo. Quiere decir que en la época de Jesús también fueron los últimos días. Y ahora, por último, en estos tiempos, ya la tercera vez, ¿no? Formación, crecimiento. Ustedes saben que la tercera, generalmente providencialmente, termina cumpliéndose. Bueno, la tercera vez, en los tiempos del Señor de la segunda llegada, también, dice la Biblia, que serán los últimos días. Lucas 17:26. Lucas 17:26. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo será en los días de la llegada del Señor. Repito, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Quiere decir que en los días de la llegada del Señor también será igual que en la época de Noé. O sea, hubo 3 intentos de Dios. Este es el tercer intento de los últimos días. Y acá estamos. Entonces, ¿es una buena noticia o una mala noticia? Cuando se pierde uno de estos intentos, el hombre tiene que estar miles de años girando alrededor de la voluntad, hasta que tiene una nueva oportunidad. ¿Sí? Desde Jesús hasta ahora pasaron 2000 años hasta que el hombre vuelve a tener una nueva oportunidad de girar alrededor de la voluntad de Dios.
Quiere decir que los últimos días, en realidad, son una buena noticia, no una mala noticia. Lo del fin del mundo es una buena noticia. Es el fin de este mundo del que todos nos estamos cansados, ¿no es cierto? Un mundo de maldad y de mentira, un mundo falso. Y la construcción de un nuevo mundo verdadero. Bueno, veamos entonces. En Eclesiastés, capítulo 1, versículo 4, dice así: una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. La Biblia dice, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. O sea que no será destruida. En Salmos 78, 69, dice: edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Hablando de Dios, ¿no? Dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. O sea, Dios creó la tierra para siempre. En Salmos 37, 29, dice más claro todavía lo que todos sabemos. Que algún día, ¿no?, cuando Dios recupere a esta persona en la posición de Adán, y esta persona en la posición de Eva, en la posición de padres verdaderos de una humanidad verdadera, en la posición de padres verdaderos de una humanidad verdadera, y tengan hijos. Y entonces, dice la Biblia, nosotros tendremos que ser injertados en el olivo verdadero. La Biblia dice que nosotros vamos a tener que ser readoptados. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener que ser readoptados? Porque caímos bajo un padre falso. Si no, no tenemos por qué ser readoptados. Entonces los hijos, familia verdadera, sociedades verdaderas, naciones verdaderas, un mundo verdadero. Y esto es el reino de los cielos. Bueno, acá en Salmos 37, 29... dice así: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Más claro imposible, ¿no? O sea, el impío será destruido y los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Es clarito todo lo que hemos dicho, ¿no? Algún día Dios va a restaurar a la humanidad, va a sacar a esto y va a traerlos a un mundo verdadero. ¿Sí? O sea, la tierra no va a ser destruida. Entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿por qué dice que va a ser quemada la tierra? Bueno, es un símbolo, es simbólico. Y vamos a ver que es así. En Jeremías, capítulo 23, 29... dice Jehová: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego? O sea, la Biblia dice que la palabra de Dios es igual al fuego. Pero lo dice varias veces, así que no se preocupen, está muy, muy claro en la Biblia.
En Juan 12:48, Jesús dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quiere decir que en los últimos días habrá juicio por la palabra. Vamos a ver cómo dice esto también. En Lucas 12:49, Jesús dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Cuándo le prendió fuego Jesús a la tierra? ¿Cuándo? Pero él dice: fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Pero sin embargo acá él dijo que había echado juicio a través de la palabra. Y la palabra de Dios es igual al fuego. En Juan, recuerden ustedes bien, dice: fuego vine a echar en la tierra. Jesús dijo que él vino para prenderle fuego a la tierra. Dijo literalmente eso. En Juan 9:39, dice: para juicio he venido yo a este mundo. Entonces uno le podría preguntar a Jesús: mira, hace un rato dijiste que viniste para prenderle fuego a la tierra. Ahora dices que viniste para prenderle fuego. ¿En qué quedamos? ¿Para prenderle fuego o para dar juicio? Y él diría: es lo mismo. Lo que pasa es que uno es simbólico y el otro es literal. ¿Se entiende? Sería ridículo que alguien pensara que Jesús literalmente vino a prenderle fuego a la tierra. Aparte dice: y aparte ya lo hice, dice él. ¿Qué persona, por poderoso que sea, puede prenderle fuego a la suba? Podrá prenderle fuego como hizo Nerón, que le prendió fuego a Roma. Pero al planeta entero, el planeta entero está formado por 70 y pico% de agua. Hay mucha agua en el mundo, hay muchos océanos. ¿Quién puede prenderle fuego al planeta? Bueno, yo me río. Hay gente que lo cree. En realidad es imposible. Lógicamente, científicamente hablando, en la práctica es absolutamente imposible. No se puede prender fuego a un planeta. A lo mejor si dijera que va a ser destruido con un meteorito gigante, bueno, podría ser, pero fuego no es posible. El 70% es agua. Bueno, en realidad todo esto representa juicio por la palabra. En Santiago, capítulo 3, versículo 6, dice: la lengua es fuego. La lengua representa el fuego. Cuando nosotros vemos en el Génesis, ¿ustedes se acuerdan? Adán y Eva pecaron, se apartaron, y Dios dice que tuvo que poner querubines, que son ángeles, para evitar que el hombre alcanzara el árbol de la vida, ¿se acuerdan? O sea, ya el hombre no podía alcanzar el árbol de la vida. Y dice querubines con espada de fuego, espada flameante. Significa el hombre no puede alcanzar el árbol de la vida a menos que pase por eso, a menos que pase por el juicio de la palabra. ¿Pero qué significa el juicio de la palabra? En realidad, dijimos que se profetizan que la tierra se va a prender fuego, ya sabemos lo que significa simplemente el juicio por la palabra, pero también dicen que el sol y la luna se van a oscurecer y que las estrellas caerán del cielo. Bueno, si pensamos en forma lógica también, la estrella más pequeña que existe en nuestra galaxia es el Sol. Y es miles de veces más grande que la Tierra. Entonces,
sería más lógico que la Tierra caiga sobre el Sol y no que el Sol caiga sobre la Tierra. Pero además dicen, las estrellas caerán, ¿no? Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa, según la Biblia, el Sol, la Luna y las estrellas? En realidad nosotros ya lo dijimos, ¿cierto? Cuando hablábamos en otras partes de la conferencia, dijimos en la parte de José, ¿se acuerdan? José, el hijo de Jacob, tenía sueños persistentes, revelaciones, donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Entonces él le preguntó a su padre qué simbolizaban, qué simbolizaba este sueño, qué simbolizaba el sol, la luna y las estrellas, y el padre le dijo que simbolizaba a él, o sea, al padre, a su madre y a sus hermanos, o sea, los hijos del padre y la madre. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice, con la misma clave bíblica, ¿no? Cuando dice que el sol y la luna no darán más su luz y que las estrellas caerán del cielo? Bueno, nosotros vemos que Dios quería restaurar a los padres verdaderos, ¿sí? Adán en la posición de padre, Eva en la posición de madre. Cuando Jesús llegó a la perfección, ¿no? El Mesías está en la posición de padre. Pero la esencia femenina, en la posición de madre, la ocupa el Espíritu Santo. Quiere decir que esto es el Padre, representa al Padre, y el Espíritu Santo en la posición de madre. Y todo aquel que crea en esto, está en la posición de hijos, los cristianos. Los cristianos que creen en Jesús y en el Espíritu Santo están en la posición de hijos. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que se van a oscurecer? En realidad, si nosotros leemos en Juan 16:12 y en Juan 16:25, Jesús decía, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que les hablaré en forma clara acerca del Padre. Y Jesús decía, tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían, pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Quiere decir que a medida que la humanidad progresa en la providencia, Dios va avanzando cada vez más. ¿Se acuerdan? El ideal, la pérdida del ideal y el proceso de recuperación del ideal. ¿Sí? Al principio, por ejemplo, en la época de Moisés, toda la época antes de Moisés en el Antiguo Testamento, el hombre vivía en una oscuridad total, en el sentido de conocimiento, ¿no? No tenía una guía, no tenía conocimientos. Había mucha confusión en la tierra. Pero en la época de Moisés, a través de la ley, por lo menos había una luz ya. Es como si estuviéramos totalmente oscuras, imagínense totalmente oscuras, ¿no? Y una persona enciende una pequeña vela. ¿Sí? ¿Qué diferencia que hace? ¿No? Se corta la luz en plena noche, una noche oscura, y de pronto alguien enciende la vela, hace una gran diferencia, se puede ver muchísimo más. Pero más tarde, con las enseñanzas de Jesús, con los evangelios, es como si volviera la luz eléctrica, como si alguien prendiera una luz eléctrica, un foco, ¿no? Un foco eléctrico. Si se prende un foco eléctrico, la vela se puede apagar prácticamente, ¿no es cierto? Ya no hay diferencia. Es como si la vela, y si alguien se le olvida de encendida la vela, no hace diferencia. No quiere decir que no haya cumplido con algo, no quiere decir que no haya dado luz. Pero frente a esta luz, esto es como si se apagara. ¿Sí? Pero Jesús decía, tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían.
Pero cuando venga Él, Juan 16, 25, 16, 12, perdón, pero 12 y 25, ¿no? Pero cuando venga Él los va a guiar hacia una verdad completa. Entonces es como si de pronto saliera el sol. Cuando sale el sol, si alguien todavía tiene esa vela prendida, nadie la va a descubrir. Y si se olvidó una luz prendida, a veces nos pasa, ¿no? Nos olvidamos una luz del patio o algo prendida a la mañana, nadie la ve. Nadie se da cuenta que está encendida. Porque hay tanta luz, entonces uno la puede prender o apagar que nadie va a notar la diferencia. Entonces la Biblia dice que en los últimos días, con la nueva verdad, lo que está diciendo es con la nueva verdad, es como que se va a opacar esto. Las enseñanzas de esto van a ser como mínimas. Claro, hay gente que toma esto, hay gente que le duele esto, pero en realidad es una buena noticia, si lo vemos desde el punto de vista de Dios, y aún Jesús mismo estaría feliz, porque Él dijo con dolor esto. Él con dolor dijo, tengo mucho que enseñarles, pero miren el fracaso que hay. No dijo literalmente eso, ¿no? Pero lo que quería decir Jesús. Nadie lo pudo recibir, el pueblo de Israel lo quería crucificar. Entonces Él dijo, tengo mucho que enseñarles, pero no hay fundamento, ustedes no lo entenderían. Entonces van a tener que ser guiados hacia la verdad completa. Pero Jesús, ya lo vamos a ver, lloró. Él lloró, ¿no? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazar a los pollitos como la gallina abraza a sus pollitos y tú no lo has querido? O sea, Él quería realmente, pero no podía, no había fundamento. Y Él sabía que la humanidad iba a tener que pasar miles de años bajo el dominio satánico antes de que haya una luz que la pueda guiar. Entonces Él quiere que venga esta luz. ¿Entienden? Y ante semejante luz, la Biblia dice que esto se va a opacar. Pero claro, Jesús también decía, el vino nuevo en cueros nuevos, ¿no? O sea, Él sabía, en Lucas 18:8, Jesús se preguntaba, Jesús hablaba de la segunda llegada, ¿no? Él solamente hablaba ya de la segunda llegada. Cuando Él sabía que tenía que ir por el camino de la cruz, ya no hablaba más de su misión. Ya no dijo más que el reino de los cielos estaba cerca. Dijo que el reino de los cielos ahora estaba cerrado, iba a estar cerrado. Escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a la gente. ¿Sí? Porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que entrarían. Entonces Él decía, hablaba de la segunda llegada. Y en Lucas 18:8, Jesús se pregunta, en verdad les digo que cuando venga Él, el Señor de la segunda llegada, les va a hacer justicia. Pero cuando venga Él, ¿encontrará fe sobre la tierra? Jesús se preguntaba, ¿encontrará fe? Ya estaba preocupado Jesús, porque Él sabía que íbamos a pasar 2000 años en un mundo como lo que tenemos hoy. ¿Hay fe en el mundo hoy? Es un desastre. Entonces Él sabía que esto iba a pasar. Entonces ya Jesús estaba preocupado. ¿Encontrará fe? Bueno, y también Jesús dijo algo que tenemos que analizar, ¿no? En Mateo 7:23, fíjense lo que dice Jesús. En Mateo 7:23, vamos a empezar por Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué raro, porque si uno piensa, dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos echado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho muchos milagros en tu nombre? ¿Quién hace milagros en el nombre de Cristo? ¿Cualquiera? ¿Cualquier cristiano? Líderes, ¿no? Son líderes grandes cristianos, no fueron muchos los cristianos en la historia que han hecho milagros en su nombre. Entonces Jesús dice, aquel día vendrán estos, aún los más elevados, aún gente que profetizó, porque dice, no hemos profetizado en tu nombre. Entonces, ¿quién salen a predicar todos los días en la calle y hacen milagros y hacen curaciones? No cualquier cristiano. Sin embargo, aquel día yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué?
Porque los más fundamentalistas son los primeros que van a perseguir a Cristo cuando venga. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Preguntaba. Lucas 18:8. Ya Jesús se preguntaba, ¿encontrará fe? ¿Le creerán? Por eso dice que las estrellas caerán del cielo, los hijos. El sol se oscurecerá, la luna no dará más su luz y las estrellas caerán del cielo. Significa, con la nueva expresión de la verdad, aquellos que no quieren escuchar nueva verdad, porque ya creen que tienen toda la verdad, a pesar de que yo les dije, ¿no? Aquel día será guiado hacia la verdad completa. Tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él los va a guiar hacia la verdad completa. Aún así hay mucha gente que no quiere escuchar la verdad completa. Creen que ya tienen todo, que ya saben todo. Y esos van a ser los primeros que van a perseguir al Señor. Y Jesús lo sabía. Por eso en Apocalipsis dice, ellos harán la guerra al Cordero. Pero Él, en Apocalipsis habla toda la segunda llegada, ¿no? Ellos harán la guerra al Cordero, pero Él, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados elegidos y fieles. Quiere decir que Él va a tener gente que le siga y gente que le persiga. ¿Cómo? Si vienen las nubes eso no va a ocurrir. Pero está todo claro cómo va a ocurrir. Entonces el sol y la luna se van a oscurecer en el sentido de que va a venir una verdad mucho más amplia. Pero mucha gente no va a poder aceptar esa verdad. ¿Encontrará fe sobre la tierra? ¿Le creerán? No, hay muchísima gente que no va a creer. Entonces ellos, por más que hayan hecho milagros, por más que hayan predicado, por más fe que hayan tenido, van a caer. Lo decía Jesús. Van a caer del cielo. Y por último, entonces, ¿qué significa que vamos a ser arrebatados hacia el cielo? ¿No? Cuando venga Cristo seremos arrebatados hacia el cielo. Bueno, es claro, ¿no? La tierra significa todo lo pecaminoso, ¿no? Todo lo mundano, todo lo material, y el cielo representa lo bueno, ¿no? El reino de los cielos. Entonces, cuando venga Cristo, aquellos que lo acepten, aquellos que vayan entendiendo la nueva verdad, van a crecer espiritualmente, van a resucitar. En la próxima conferencia vamos a ver acerca de la resurrección, porque la Biblia también dice que en los últimos días los muertos van a resucitar, ¿sí? Pero vamos a ver que se refiere claramente a los muertos espirituales. Aceptando una nueva expresión de la verdad, cada vez creemos más y cada vez tenemos más entusiasmo, cada vez tenemos más fe y vamos resucitando. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona va creciendo espiritualmente? Se eleva, decimos, ¿no? Pero no tiene sentido pensar que una persona se eleva literalmente, ¿sí? Cuando ustedes están en un trabajo y fueron ascendidos, ¿qué significa? ¿Que van a trabajar al piso de arriba? Sí, se ríen, pero lamentablemente hay millones de personas que toman las cosas literalmente así las toman. Entonces vamos a ser elevados, claro que vamos a ser elevados al cielo, pero el cielo significa lo bueno, la tierra significa todo lo pecaminoso, lo mundano. Entonces en los últimos días, ahora todo coincide, ¿no? En los últimos días va a haber una nueva expresión de la verdad, tanto que la anterior va a parecer pequeña, sin despreciarla. No quiere decir que las enseñanzas mosaicas, las leyes, los 10 mandamientos no se van a cumplir, siguen siendo los mismos. Jesús sintetizó los 10 mandamientos en 2, pero no estaba negando los 10 mandamientos. Y por eso lo querían matar, porque pensaban que era un hereje. Porque a ellos les hubiera encantado que venga Jesús a recitarle palabra por palabra las escrituras del Antiguo Testamento, como hacían los escribas y los fariseos, todo el tiempo con las escrituras en la mano. Y Jesús ni las tocaba, porque en realidad en ningún momento se refiere la Biblia a que Jesús estaba discutiendo versículos o cosas, nada, él no le importaba. Él decía, eso está dando testimonio de mí. ¿Cómo no voy a conocerlo si las escrituras están dando testimonio de mí? Y acá estoy yo, y con todo no queréis venir a mí para recibir la vida. ¿Sí? Pero ellos lo hubieran aceptado a Jesús y Él hubiera venido a decir exactamente lo mismo que ellos habían escuchado toda la vida. ¿Para qué? Si viene para decir algo nuevo. Ah, no, nuevo no. No me vengas con cosas nuevas. Entonces, ¿para qué queremos? ¿Pero es la actitud o no? Es la actitud. Todos queremos la verdad, todos decimos que nos gusta la verdad, ¿no? ¿Pero nos gusta la verdad? ¿O nos gusta la verdad solamente cuando se adapta a al pensamiento que yo tenía antes? Entonces tenemos que tener la fe de recibir la verdad tal como es, aunque me duela. Por eso la Biblia también dice en Apocalipsis que recibiremos un nuevo librito, ¿no? Y que cuando lo traguemos, ¿no? O sea, cuando lo incorporemos en nuestro interior significa, pero cuando lo traguemos será dulce en nuestra boca, pero después nos amargará las entrañas. ¿Sí? El pastor debe conocer todo eso.
Es así, la verdad es así. Nos gusta, decimos, me encanta la verdad, ¿no? Les voy a contar una anécdota bíblica, en realidad. Una anécdota bíblica, ¿no? Estaba el rey David, ¿sí? El rey David un día ve a Betsabé, que era la esposa de uno de los oficiales de su ejército, y la ve bañándose en el río. Y era muy bonita, entonces le gusta. Entonces él pide averiguar quién era esta mujer y le dicen que era la esposa de Urías. Entonces él escribe una carta pidiendo que lo manden a Urías a la parte más peligrosa de la batalla. Y le da la carta al mismo Urías para que se la entregue a su oficial. El oficial lee y lo manda a lo más peligroso de la batalla para que muera y él poder quedarse con su mujer, el rey David. Bueno, pasa eso y un día viene un profeta a hacerle una pregunta a David y le dice, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas y un día tuvo que hacer un banquete para unos invitados y su vecino tenía una sola ovejita que la usaba como mascota, ¿no? Como si fuera su hijita, dice la Biblia. Una sola ovejita, la cuidaba mucho. Y él, que tenía muchísimas ovejas, mató a la oveja de su vecino para quedarse con ella. Y David se enojó y dijo, ese hombre habría que matarlo. Y el profeta le dijo, sí, pero ese hombre eres tú. O sea, la ovejita representaba a Betsabé. ¿Se entiende? Le sacó lo único que ese hombre tenía. Quiere decir que la verdad nos gusta hasta por ahí nomás. A él le gustó la verdad, bueno, habría que matarlo, sí, pero eres tú. Ah, ya no me gustó. ¿Somos así o no? Nos gusta la verdad hasta que nos cambia un poco el estilo de vida. Entonces un predicador cristiano se siente elegido todo, de pronto le dice, no, elegido nada. Cuidado, ni empezaste todavía. La verdad es mucho más amplia, la cosa es muy diferente a lo que has predicado hasta ahora. Ah, ya no le gustó. ¿No? Ya no le gustó tanto. Pero la verdad es la verdad, me guste o no. Dios no puede adaptarla a cada uno. Y a veces duele. En realidad, a todos nos gusta la verdad, todos necesitamos la verdad y a todos nos duele la verdad. Porque cuando nos toma la verdad, todos estábamos haciendo una cosa diferente. Todos. Teníamos novia, teníamos trabajo, teníamos el estudio, teníamos nuestra meta, nuestra visión, acomodarnos en este mundo satánico lo mejor que podamos y después tranquilo. Después, todo lo contrario. El plan de Dios para mí era muy contrario al que yo creía que era mi plan. A todos nos duele la verdad. A todos nos duele, nos cuesta mucho. ¿O creen que yo planeé toda mi vida estar parado acá, hablando? A lo mejor algunos de ustedes piensan que a mí me pagan, ¿no?, por estar acá. Olvídenlo. Durante 26 años jamás recibí un solo centavo y he dado millones de horas de conferencia. Entonces, mi plan era muy diferente. Era muy, pero muy diferente mi plan. Pero uno tiene que decir, bueno, pero es mi plan. ¿Y cuál es el primer punto de naturaleza caída? No tomar el punto de vista de Dios. Y el primer punto para la restauración es tomar el punto de vista de Dios. Entonces Dios me dice, no, pero yo tengo otro plan. Al principio te vas a sentir como si te hubieran tirado un baldazo de agua helada, porque es totalmente diferente, pero después va a ser tu mundo, ¿no? Después termina siendo nuestra vida, pero al principio duele. Y prácticamente todo el mundo lo toma de sorpresa. Ahora, hay quienes se agachan la cabeza y dicen, bueno, ok, así lo haré. Y otros que se resisten a muerte. Y lo peor, porque por lo menos uno podría ser un fracasado en la providencia, pero con cierta nobleza. Decir, bueno, lamentablemente, ok, está mal. Pero peor es el que lo acomoda y dice, no, ellos son los herejes, es todo mentira. Y empieza a acusar y a perseguir para justificarse de no tener que hacer nada. Ese es peor todavía, porque encima está tratando de torcer la verdad porque él no tiene ganas de seguirla. Porque en realidad el principio divino es totalmente claro. Punto por punto de cada cosa que dice la Biblia. La tierra no se va a prender fuego, las estrellas no van a caer del cielo, el sol no se va a oscurecer, la luna no se va a oscurecer. Es todo simbólico, está clarito en la Biblia lo que significa el fuego, significa el juicio por la palabra. Está clarito que no nos vamos a elevar hacia el cielo y nada, sino que vamos a elevarnos espiritualmente hablando. Vamos a recibir una nueva verdad. Porque no podemos tomar el versículo que me gusta y desechar todos los que no me gustan. También podemos creer que Cristo va a venir en las nubes con un gran poder y los demás van a ser destruidos, menos yo. Pero entonces, ¿cómo se cumple el versículo que dice que tenemos que predicar nuevamente al mundo entero? ¿Cómo se cumple el versículo que dice que el Cristo va a ser perseguido? ¿Cómo se cumplen todos estos versículos entonces? En cambio, esto explica claramente, porque, repito,
Jesús decía, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que todos los símbolos y parábolas van a ser aclarados. ¿Sí? Bueno, gracias.